Bueno, entrando precisamente en el tema que nos ocupa y a propósito de que hoy acá en el país y no sé si en otros países también se conmemora el Día del Padre, quiero topar un poquito este tema, ¿sí? Este tema que en realidad estoy pensando hacerlo a nivel de taller, ¿sí? Para los varones, para que podamos encuadrarnos, encaminarnos de acuerdo a como dicen las Escrituras, en vista de que hoy en día está totalmente distorsionado no solo la posición que debemos tener los varones dentro de nuestros hogares, sino la responsabilidad que acarrea esa posición, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, que hay muchas innovaciones ahora en cuanto al manejo familiar, ¿sí? Ahora dicen que debemos ser amigos, padres con hijos, ¿sí? Y a veces el principio mismo no es el correcto, no está dentro del diseño bíblico. Con eso no digo el otro extremo, que seamos enemigos de nuestros hijos, no. Pero en la casa debe haber una estructura piramidal tal como lo propone Dios, ¿no es cierto? Es decir, los papitos somos cabezas de hogar y eso implica muchísimo, muchísimo. Y el hecho de que nosotros seamos cabezas de hogar, ¿sí? No se puede llevar esto al término de que para ser una gran cabeza entonces tengo que ser íntimo, pana y cómplice de mis hijos. Eso no es así, ¿no es cierto? Entonces, digo, las relaciones a nivel de familia, la relación de padres a hijos está distorsionada, en algunos casos venida a menos, ¿sí? Porque creemos que todos estamos en un mismo nivel de rango y no es así. Por eso digo, la palabra de Dios nos aclara algunos aspectos. Yo quiero mencionarle así rápidamente antes de entrar en el meollo de este tema. Por ejemplo, la palabra de Dios dice esto, ¿no? Que nosotros los hombres, 1 Corintios 11:3, dice que nosotros somos cabeza, inclusive de nuestra esposa, ¿sí? Y que somos cabeza de hogar. Y que para poder cumplir esta tremenda responsabilidad, porque es una tremenda responsabilidad, cuando nosotros nos detenemos un poquito y avisoramos lo que esto implica, ¿sí? Nos damos cuenta que no es tan fácil como yo soy el que mando y punto. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el diseño divino, ¿sí? Digo, es tan grande la responsabilidad que tenemos los cabezas de hogar. Denis hizo que levantemos la mano, los que tenemos el privilegio de ser padres, ¿sí? Y digo, es tan difícil esa responsabilidad que la misma palabra de Dios, en el mismo versículo que le cité, 1 Corintios 11:3, dice que nosotros somos cabeza y que nuestra cabeza es Cristo Jesús y que la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, para que nosotros podamos cumplir esta grandísima responsabilidad, de la cual depende lo que suceda o deje de suceder en el mundo, porque las sociedades que están tan venidas a menos, que están tan reprochables en sus conductas, en sus frutos, ¿sí? Resulta que las sociedades no son sino la suma de familias. Y las familias deben tener una cabeza. Y esa cabeza tenemos que ser nosotros. Entonces, no es tan simple como uno cree, como uno piensa, ¿sí? Por un lado, eso dice la Biblia, eso dice el diseño divino que hoy digo no se lo toma en cuenta. Otra cosa que dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6, se lo complementa en Colosenses capítulo 3, en Efesios 6 del 1 al 4, ¿no? Dice que los hijos debemos obedecer a nuestros padres, ¿sí? Y eso impide un poquito que seamos tan panas como nos sugiere la psicología, será alguna doctrina, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces los padres somos una autoridad y los hijos deben sujetarse, someterse a esa autoridad. Digo, se complementa con Colosenses cuando dice que debemos obedecer en el Señor. Es decir, tampoco es una obediencia a ciegas, no es una obediencia a conveniencia, sino como conviene en el Señor, ¿sí? Y a su vez, en los mismos versículos del capítulo 6 de Efesios, del 1 al 4, dice que obedezcamos a nuestros padres y nos dice que es un primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos largos años de vida. Yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿cuántas vidas se habrán acortado por no cumplir este mandamiento? Por no obedecer a los padres. ¿Cuántas vidas se cortaron antes de tiempo, no? Pero bueno,
Y luego también nos dice a los padres, entre las tantísimas responsabilidades que tenemos, dice que no les exasperemos a nuestros hijos, que no les provoquemos a ira a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si somos autoridad, porque somos autoridad, ¿y de dónde te viene esa autoridad si vos eres igual a mí? No, yo no soy igual a ti, mi hijo, mi hija, yo no soy igual a ti. Yo soy una autoridad porque Dios me ha delegado esa autoridad. Y como yo tengo que ejercer esa autoridad, tengo que ejercerla muy bien. Primerito, con un testimonio de vida que me dé una autoridad moral, de tal manera que cuando tengo que instruir, cuando tengo que disciplinar, cuando tengo que corregir, ¿sí?, yo no les provoque a ira pidiéndoles que hagan lo que yo no hago. ¿Están aquí? ¿Se fueron? No. Pensé que habían sido arrebatados y me quedé. Sí. Entonces, por eso dice, no provoques a ira a los hijos, no les exasperes, ¿sí? No hagas que ellos se rebelen en contra tuya, sino más bien que terminen sujetándose, porque la autoridad que ejercemos está respaldada no solo por la delegación de Dios, sino por la autoridad moral que nuestro testimonio, que nuestra conducta lo respalda, ¿sí? Entonces son cosas, digo, estoy mencionando así ligeramente nada más, son cosas que están dentro del diseño bíblico y que la gente ha olvidado, que las familias se han modernizado. Eso no es modernizarse, eso es olvidarse de Dios, ¿sí? Y por último termina diciendo, digo, en estos versículos de Efesios capítulo 6, ¿sí?, dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación de Dios. Es decir, debe haber un parámetro para instruirles, para guiarles, para hacer de ellos gente buena, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Dios y su palabra. Dice que debemos disciplinarles y amonestarles, ¿sí?, en el Señor. Es decir, para eso Dios nos dejó este manual, para que nosotros seamos buenos padres, buenos esposos. No hablo de las esposas porque hoy es el Día del Padre y hoy tenemos almuerzo especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso. Yo ya dejé haciendo mi parte. Sí, en serio. No les digo porque les va a dar ganas y todo. Más bien, para que desde ya comiencen a tratarse bien, le digo que hoy tenemos en el bar las papitas de Katy, ¿sí? Entonces ahí pueden ya ir saboreando el festejo del Padre del Día del Padre. Bueno, yo quiero, porque me inquietó mucho este tema, obviamente, que es muy pertinente, ¿no? Tanto porque es un tema bíblico, porque es un tema de trascendental importancia, la función, la misión que tenemos los padres, y también como hijos poder tener un entendimiento cabal también, ¿no? Porque claro, yo hoy que ya no tengo padres, porque ya se adelantaron a la presencia del Señor, tanto mi madre como mi padre, quizás yo pueda querer abusar de mi condición de que ahora soy padre y por lo tanto se me debe todo el respeto y la honra, como dice que hay que honrar a los padres. Ya vamos, y además luego le explico un poquito lo que esto implica, ¿no? Entonces, y solo demandar de mis hijos la obediencia y la honra. No, yo también fui hijo, y fui hijo por muchos años, por 28 años hijo de familia, o por 26 años, perdón, hijo de familia. A los 26 me casé, y luego ya me independicé porque me casé, porque salí a hacer mi vida, pero seguí siendo hijo, ¿no es cierto? Y como hijo también uno debe seguir cumpliendo su responsabilidad, más allá de que estemos o no conviviendo dentro de un mismo espacio físico que se llama hogar, ¿sí? No se llama casa, se llama hogar. La casa es, como en mi caso, yo he vivido en varias casas, arrendando de aquí para allá, pero el hogar ha sido el mismo. Amén. Entonces son cosas que tenemos que ir entendiendo. Digo, me inquietó mucho esta festividad, este día que se celebra, que no es una fiesta bíblica, sí, pero es un día propicio para hablar de un tema, digo, súper trascendental, como es la condición de ser padres, ¿sí? Y para esto creo que una gran ilustración nos da el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Le pido por favor que vayamos allá. Lucas capítulo 15. Y permítame, usted sabe esta historia, ¿sí? Voy a basarme en la historia del hijo pródigo, ¿sí? Y usted conoce la historia, ¿no? Esta es una parábola, es decir, es una invención en la mente divina de Cristo Jesús para ilustrar la idea en el contexto del capítulo 15, es ilustrar el amor y perdón de Dios
Esa es la idea general, ¿no es cierto? Pero hay otros datos, obviamente, si nace en la mente de Cristo es maravilloso, hay otros datos que nos permiten un poquito mirar esta relación de padres a hijos, nuestros aciertos, nuestros desatinos, porque también cometemos errores. Denis decía una gran verdad, ¿no? Decía que Dios nos dé sabiduría para poder guiar a nuestras familias, a pesar de nuestras fallas, que sí, las tenemos, tristemente, y hay que superarlas, pero las tenemos porque seguimos siendo humanos fallidos, limitados y por lo tanto extremadamente necesitados de Dios. Entonces le voy a dar unas 2 porciones de lectura de este contexto, ¿sí? De Lucas capítulo 15, primero vamos a hacer la lectura del versículo 11 al versículo 13 y luego saltaremos en el mismo capítulo 15 a los versículos 25 al 28. Lucas 15 del 11 al 13 y luego del 25 al 28. ¿Tenemos todos? Amén. Hago la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. Dice así, Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Pasemos por favor al versículo 25 hasta el 28, dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le digo, usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Este padre que, como acabamos de mencionar, dice que tuvo 2 hijos, el mayor y el menor un día toma una decisión de salir de casa, de abandonar el hogar. Sí, todo esto implica, vea, el que yo no quiero sujetarme, yo no quiero normas, yo no quiero límites, yo quiero hacer mi vida como a mí me plazca, no quiero que nadie me diga nada, no quiero rendir cuentas a nadie. Situación muy parecida a la que está en las mentes y en los corazones de nuestra juventud, ¿sí? Digo, desde cuando yo era joven había ese instinto, había ese apego, esa inclinación a no sujetarnos a nada, y por eso es que la psicología acomodó las cosas y dijo, es que todos somos iguales en la casa y no debe haber alguien que imponga y otros que obedezcan, sino que todos tenemos que ser amiguitos y manejarnos. Dios no dice que seamos amigos. Es más, Jesús les dijo a sus discípulos, dice, ya no me van a llamar maestro, ¿sí? Porque yo voy a ser amigo de ustedes, si es que cumplen mis mandamientos. O sea, yo les voy a llamar amigos, pero por favor, ¿sí? Yo doy los mandamientos y ustedes lo cumplen. Entonces, ¿queremos ser amigos de padres a hijos? Vamos a ser amigos, no hay ningún problema. Si es que nosotros como padres damos la instrucción, ¿sí? Y ustedes la cumplen. Entonces, no estamos tas con tas, no es así, ¿sí? Y digo, este hijo menor refleja esto, ¿no? Esto de no querer la autoridad, esto de que no quiero sujetarme a nada ni a nadie. Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, yo sé hacer mi vida como yo quiera, ¿sí? Este hijo menor también refleja en su relación con el padre un poquito de abuso, ¿no es cierto? Porque le dice al papá, papá, dame los bienes que me corresponden. Y yo me he preguntado siempre, digo, ¿cuáles son los bienes que le corresponden a nuestros hijos cuando los padres estamos con vida? Ninguno. Ninguno. Y no solo legalmente, sino moralmente. ¿Qué les corresponde a ellos? Esto es mío. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y hermanos que no se pelean, no son hermanos, a veces se peleaban no sé, por un juguete, qué sé yo, ¿no? Y mi esposa les dijo algo muy sabio. Les dijo, aquí nadie va a decir esto es mío ni esto es tuyo. Mi esposa dijo, aquí todo lo que hay en esta casa es mío. Si alguno de ustedes, refiriéndose a los hijos, si alguno de ustedes quiere algo, a mí me tiene que pedir. Solucionar el problema. Porque somos autoridad, ¿no es cierto? Entonces, el hijo menor aquí dice,
Padre, dame lo que me corresponde de los bienes. Si el papá hubiera sido sabio, le hubiera dicho, claro, mijo, que te vaya bien. Es todo lo que te corresponde. Porque todo lo que es fruto de mi trabajo. Ah, pero yo también te he ayudado. Es que tienes que ayudar en casa, pues. Pero eso no te hace copropietario. Es tu responsabilidad como hijo, por lo que recibes, también colaborar, también apoyar. Así que has decidido irte porque no quieres estar bajo mi autoridad, no quieres hacer las cosas correctamente, perfecto. Por donde entró es la salida, acompáñenle hasta la puerta. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los errores de buena fe que cometemos los padres. Y claro, él pensó como piensan y como pensamos, porque yo también joven fui, no es que me he olvidado, ¿sí? Yo hubiera querido conocer y tener un compromiso con Cristo desde siempre en mi vida, pero no, a los 28 años le conocí al Señor y antes mi vida no es ninguna buena carta de presentación, ¿no? Entonces, cuando uno es joven piensa, ¿no?, que hay que disfrutar la vida, que viva la farra. Por eso es que los jóvenes de hoy dicen, llévenme a farrear, llévenme a farrear. Ay, Señor, ten misericordia. Entonces, que viva la farra. Entonces él dice que salió con esa perspectiva. Él no salió a invertir lo que su padre en su generosidad le había dado, porque no valoraba lo que los padres dan. Esto es una buena frase para el Día del Padre, porque los hijos no valoran lo que los padres damos. Los hijos critican cuando los padres fallamos, pero no valoran lo que los padres damos, ¿no? Entonces él, como no le costó, como lo recibió de manos lavadas, pues salió y pensó que le iba a durar toda la vida, porque toda la vida que estuvo en casa del papá nunca le faltó nada, hasta cuando uno sale y se da cuenta que la situación no ha sido tan simple y tan fácil. Y claro, lo resume ahí en el versículo 3, dice que vivió perdidamente y por lo tanto perdió absolutamente todo. El resto de la historia usted la conoce, sí, se fue a una provincia lejana, vino hambre, se quedó sin medio, no tenía que comer, le tocó ir a buscar y anhelaba, fue a buscar trabajo y anhelaba comerse la comida de los puercos, literalmente, como lo dice el texto bíblico, hasta cuando recapacita y se da cuenta y dice, yo no soy digno de ir a la casa de mi padre porque desperdicié el privilegio, las oportunidades, la generosidad, la bondad de mi padre, el desperdiciado, y ahora que estoy pisando fondo, ahora que estoy hecho pedazos, ahora sí reconozco quizás nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestras generaciones no necesiten pisar fondo para darse cuenta de lo que pueden perder. Amén. Ya, esa es una historia. La otra historia que le vimos ahí desde el versículo 25 es en cambio el hijo, entre comillas, del bueno. No se le ve tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque este hijo, en primera instancia parece que tenía un poco de resentimiento con el papá. Vivía con él, colaboraba, trabajaba. Es decir, los frutos evidentes, los visibles, parecía que eran buenos. Entonces yo me imagino un amigo del papá llegando a la casa, a la hacienda, y diciendo, ¿y tus hijos? Dice, ¿sabes que el menor se fue y no sé nada de él? Me tiene tan preocupado. Y el mayor, no, él sí está aquí. Dice, qué lindo muchacho. Qué lindo. Él está aquí contigo. Sí, él trabaja todos los días, ¿ves? Es un buen tipo, es un buen muchacho, mi hijo. Ah, qué bueno, ¿sí? Pero parece que tenía resentimiento, ¿sí? Por el reclamo que le hace luego, ¿no? Dice, claro, yo he estado aquí todos los días trabajando y nunca me has dado un corderito para festejar con mis amigos. Oye, ¿y ese rencor? ¿Y esa reacción a qué se debe? Por otro lado, parece que entre hermanos tampoco había una buena relación, porque si bien el uno cogió lo que en su generosidad el padre le dio y fue y lo perdió, sí, pero parece que nunca se preocupó este otro hermano tampoco, ¿no? ¿Sí? Y cuando aparece sano, como lo llama la palabra de Dios, cuando aparece sano y motivo de regocijo, más bien se molesta. Entonces parece que no había mucha misericordia, parece que no había una buena relación entre los hermanos, porque si aparece, más allá de que si sabía o no sabía que estaba a punto o que había comido varios días la comida de puerco ajeno, ¿sí? Vea, aparece, o sea, como sea, pero aparece. Un buen hermano hubiera dicho, gloria a Dios que aparezca, ¿no? A lo mejor no ameritaba mucho la fiesta y la ropa espléndida y el anillo que le volvió a poner, pero qué bueno que apareció. Él no.
Entonces sí se da cuenta cómo son las relaciones familiares, que aparentemente pudieran estar bien, pero cuando uno examina un poquito más allá, cuando uno se va un poquito más a fondo, se da cuenta que la situación no es tan así, no es tan simple, no es tan buena como aparentamos serlo. ¿Y qué decir del papá? Bueno, este papá le pasó lo que nos pasa a todos los papás, al menos a todos los que tenemos más de un hijo, ¿sí? Que siendo un mismo papá, entiendo yo, brindando el mismo amor, cariño, preocupación, trabajando para los dos, ¿no? Le resultaron lo que suele pasar, dos hijos diferentes y por lo tanto con diferentes resultados. Entonces, ¿con cuál de ellos se equivocó el papá? ¿O con ambos o con ninguno? ¿O con ambos o con ninguno? Porque si el mayor quizás fue un tipo callado, colaborador, no de buena gana, pero colaborador al fin, y el otro fue un poco más confianzudo, como para decirle, papá, dame lo que me pertenece, me voy. Obedeció a circunstancias diferentes. Hijos, cuando los hijos a veces reclamamos que le quieres más a este o que le quieres más a esta, que a él le has dado esto y que a mí me has dado esto otro. Vea, los padres hacemos lo que podemos en toda circunstancia, pero no todas las circunstancias de nuestra vida son iguales. Nosotros fuimos 7 hermanos y mis hermanos mayores pasaron, ellos se acuerdan, no con ira ni mucho menos, pero se acuerdan, momentos difíciles que ellos vivieron en su infancia, en, en la parte económica, inclusive en la parte de familia, por tal o cual comportamiento que mantenía mi padre en esas épocas. Y ellos la sufrieron, sí la sufrieron. Ahora yo soy el sexto, yo ya no sufrí eso. Yo ya tuve un papá precioso, lindísimo, totalmente entregado a la familia, encima de eso hasta próspero. Y mis hermanos, yo nunca oí que le acusen a mi padre de decir, claro, al Santiago le dieron moto a los 15 años, porque a mí mi papá cometió el error de darme moto a los 15 años, imagínense, sobradísimo el guambra, malcriado este, ¿sí? Y que mis hermanos digan, y nosotros en cambio tuvimos que vivir de casa en casa porque no teníamos casa propia. Es que las circunstancias son diferentes, hijito, entienda. No se trata de más a uno y menos a otro, son las circunstancias, el momento. Si el momento permite, gloria a Dios, si el momento no permite, pues ¿qué se puede hacer? Entonces también hay que entender a los papitos, por favor. Hoy que es el Día del Padre, que junto con el abrazo vaya acompañado una dosis de empatía, de entendimiento, de comprensión, de perdón para nosotros los padres. ¿Qué hizo el papá con el hijo menor? Darle lo que no le correspondía, pero que en su buena voluntad le dio. ¿Qué se llama eso? Se llama errores de buena fe. Porque nuestro amor hacia nuestros hijos hace que les demos más de lo que debemos darles. Y no estoy hablando solo de la parte económica, sino a veces esa complicidad, ese respaldo, ese dejarles pasar muchas cosas, porque les amamos, porque les queremos. Son errores, sí son errores. Quizás están escapando un poquito de la disciplina y amonestación del Señor en el que les debemos criar. A lo mejor sí, pero son errores de buena fe. Es porque les amamos, es porque les queremos. Y claro, cuando les mal acostumbramos a que todo está bien, tranquilo, les llamamos la atención con mucho amor, cuando toca poner mano fuerte, se enojan. No se enojen, porque si no nos disciplinan, pasamos a ser bastardos, como dice la palabra. Si Dios dice allá en Hebreos capítulo 12, ¿no? Versículos 5, 6 creo que es, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nuestros padres nos aman y nosotros amamos a nuestros hijos, pues habrá la disciplina. A nadie le gusta, dice en el mismo libro de Hebreos, pero luego trae frutos apacibles de justicia. Entonces tenga la bondad también de entendernos a los papás. Es que a él no le llamas la atención con ira, porque en esa época yo no tenía deudas, ahora tengo las deudas, me tienen atosigado y por eso exploto o reacciono de manera diferente. Porque los papás somos seres humanos, con emociones, con circunstancias, con responsabilidades. Y cuando las cosas no salen como uno quiere, como uno espera, uno tiene una alteración interna que rato menos pensado, ¡pum!, sale a flote. Entonces yo le veo a este hombre, digo, un padre con 2 hijos,
haciendo lo mejor por cada uno de ellos. En lo que corresponde en el momento. Ya digo, quizás con el mayor fue más severo y con el menor más complaciente, no porque amaba a uno más que a otro, sino porque las circunstancias son así. Ya le digo, quienes tenemos más de un hijo nos damos cuenta plenamente, yo me doy cuenta plenamente de eso, ¿sí? El hijo mayor, el más cuidado, el más protegido, el que ayudándole a respirar y también guiándole en ciertos parámetros, todo. Ya bien encaminaditos. Viene el siguiente. Los siguientes hasta, me atrevo a decir, no tengo pruebas. Hasta genéticamente parece que vienen mucho más abiertos, mucho más dispuestos, mucho más sueltos. ¿Sí? Y claro, uno trata de ser padre para ambos. Cuando tenemos hijos varones y cuando tenemos hijas mujeres, ¿es complicado, es difícil? Claro que es complicado, es difícil. Y tenemos que tratar de hacerlo mejor, sí, pues tenemos que tratar de hacerlo mejor. Y en eso de tratar de hacerlo mejor y de tratar de ser buenos padres, obviamente con el concepto correcto de lo que implica ser buenos padres bíblicamente y no con el concepto que el mundo nos quiere poner, de que buen padre es el que todo permite, el que todo da luz verde a los hijos y el que trata de acumularles de bienes materiales. Ese no es un buen padre, ese es un criminal. Porque cuando uno no pone límites a sus hijos, cuando uno no da instrucciones, cuando uno no da ejemplo y cuando uno solo quiere darles económicamente para que lo tengan fácil, estamos criando potenciales delincuentes, no hijos. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos lo que Dios quiere de nosotros como padres para tener el mayor éxito del mundo, que será ser buenos padres, ¿no? ¿De qué serviría que seamos grandes empresarios, reconocidos profesionales, tener placas de reconocimiento, premios y grandezas económicas si fracasamos como padres? Es fracasar en la vida. Todos los méritos y triunfos que uno pueda tener en cualquier ámbito de la vida, si fracasamos como padres, fracasamos en la vida. No sirve de nada, porque no estamos dejando gente buena, no estamos dejando ese legado correcto para sostener a una sociedad perdida como la que estamos viviendo. Entonces, errores de buena fe, sí, los cometemos al diario. Un mismo padre con dos hijos con distintos resultados, no porque el padre sea distinto con cada uno, sino porque las circunstancias nos llevan a tener tal o cual actitud con uno o con otro. ¿Puedo juzgarle al papá que les educó mal? No. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer que este papá les educó mal? No. ¿Cometió errores de buena fe? Sí. Quizás un error que cometió con el hijo mayor, con el que quedó en casa, con el que valoró el esfuerzo del padre. A lo mejor no fue uno de los grandes problemas que tenemos los hombres. Espero que ustedes no, yo sí. Es que a veces no podemos descifrar bien las actitudes de nuestros hijos, ¿no? Y es ahí cuando nuestras esposas colaboran y tienen que colaborar de buena manera, no llamándonos la atención, es que no le entiendes a tu hijo. No, mijita, hazme caer en cuenta, pero no me grites porque aquí se frega todo, ¿no es cierto? Entonces sí, ve, lo que pasa es que él está preocupado, creo que está enamorado. Ah, ya, bueno, entonces ¿qué haré? Porque son ayuda idónea, no fiscalizadoras concurrentes. Ahora que es el Día del Padre me desquito. Ahora les voy a decir todo lo que pienso, ¿no? Pienso que son hermosas y que sería de nosotros sin ustedes. Así que es así. Permítame llegar a unas pocas conclusiones en este punto. ¿Estamos de acuerdo con la apreciación que yo tengo de este texto? Y con la apreciación que tengo de la vida. Bienvenidos al grupo. ¿El padre pecó de buena fe? Sí pecó de buena fe. Con el menor al darle lo que no le correspondía. Con el mayor al no darse cuenta del apoyo que estaba recibiendo y que quizás algún mérito también tenía. Y requería de una retribución. Claro, el papá lo que le dice al mayor, ¿no? Cuando sale a decirle, mijito, entra. Claro, al que se viene gastando en malas mujeres, en distracciones, viene disipando tu dinero, le recibes. Y a mí nunca me has dado nada, mijo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mijo. Lo único que me he robado de ti es
este vestido y este anillo que le acabo de poner a tu hermano, porque estoy feliz de haberle encontrado. Se equivocó, pecó, malgastó, disipó, pero sigue siendo mi hijo. No le voy a desechar. No tengo ese corazón, decía él. No digo yo me conmuevo nada más. Pero ¿cómo desecho a un hijo porque se equivoca? Sigue siendo mi hijo. Si quizás quiero tener algún entendimiento, bueno, a lo mejor se equivocó porque yo también me equivoqué en criarle. Pero es mi hijo. Y a mi hijo no le voy a cerrar la puerta nunca. Que mantengamos la puerta de nuestro corazón abierta siempre. Y que Dios nos dé mucha, mucha sabiduría para guiarles. Concluyo. Una, por favor nosotros, los que aquí estamos, los que somos cristianos, tratemos de mantener el diseño divino en nuestros hogares. Tratemos de mantener el diseño divino. Yo sé que hay propuestas que aparentemente parecen ser buenas, o estilos de manejo de hogar, o estilos de manejo en las relaciones padres-hijos, hijos-padres, que más bien alivianan un poco nuestra responsabilidad y que lo que menos queremos es tener problemas. Frases como estas que son muy típicas desde hace mucho tiempo, ¿no? Como suficientes problemas tengo en el trabajo como para hacerme de problemas en la casa. No, los problemas del trabajo se resuelven en el trabajo y los problemas de la casa hay que resolverlos en la casa. No es que hay que evitarlos porque ya tengo suficientes, no, al menos en cuestión prioridad. Primero son los de la casa y luego los del trabajo. Pero hay que resolverlos, hay que enfrentarlos, hay que hacer las cosas. No es que vengo cansado. No puede venir cansado, pero la responsabilidad que tenemos en casa hay que cumplirla. Déjame dormir un ratito. Yo le digo esto porque algún rato nos reunimos unas parejas contemporáneas, ¿sí? Con mi esposa. Estaban dos parejitas más contemporáneos. De hecho, uno de ellos, compañero de colegio, ¿no? Y hablábamos precisamente de la familia, de los hijos, de cómo se dan las cosas. Y uno de ellos decía, yo ya no me hago problema con mis hijos. Ya son lo suficientemente grandes que hagan lo que ellos crean. Entonces yo, qué ganas de saltarle al cuello, ¿no? Sí, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que, no sé, yo no me quiero hacer problema con nadie. Si ellos se pierden, si ellos fracasan, allá, ¿cómo va a creer, pues? Si siguen siendo mis hijos, pues. Y si yo tengo que jugármelas y vivir de rodillas y hacer todo lo que esté a mi alcance y dar al 110% por el bienestar de ellos, claro que tengo que hacerlo, pues. Yo no he dejado de ser padre y no voy a dejar de ser padre nunca. Y este amigo decía así, ¿no? Decía, no, yo con mis hijos no me hago. Y la esposa corroboraba, todavía la esposa le regresaba a ver. Sí. Como decir, sí, no, hemos llegado a este acuerdo. Ya son grandes, que ellos hagan lo que les dé la gana. Yo no quiero problemas con ellos. O sea, el hijo no es un problema. Pero así es, ¿no? Entonces me acuerdo que con mi esposa, cuando hay esas cosas, no, las mujeres como son. ¿Sí? Me toma la mano mi esposa cariñosamente y me apretaba así, como diciendo, dile a tu amigo que se calle porque si no le caigo a puñetes. Eso entendí clarito yo esa parte. ¿Sí? Porque obviamente no estamos de acuerdo. Entonces, primer aspecto, por favor, tratemos de mantener siempre vigente el diseño divino y manejarnos en ese diseño, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de la nada. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, a quienes están a tiempo. Y siempre se estará a tiempo. Tratemos de darles la atención que ellos ameritan. Yo sé que la parte económica nos aflige mucho, yo sé. Yo sé que el trabajo es importante y hay que sostenerlo hoy en día que es tan difícil, yo sé que es así. Pero por favor que un espacio de nuestras vidas no le reste espacio a otro aspecto de nuestra vida. O dicho de otro modo, que lo urgente no le reste y le quite espacio a lo importante. Lo importante es la familia. Y hay que dedicar y hay que doblegar fuerzas. Claro que hay que hacerlo. Que fácil no es para nada, pero hay que hacerlo. Entonces, no solo que mantengamos vigente el diseño divino, sino también que, por favor,
tratemos de compartir con ellos y darles el tiempo, la atención y la importancia que amerita. No desmerecerlos ni porque son niños, ni porque son jóvenes, o no te hago caso y no te paro bola y no converso contigo porque simplemente somos diferentes. Claro que somos diferentes, si le llevamos con 20, 30 años de diferencia a los hijos. Claro que somos diferentes, somos generaciones diferentes, por supuesto. Y la diferencia generacional se resuelve no haciéndoles caso, no. Se supone que nosotros somos los adultos, se supone que nosotros estamos con un paso adelante por la experiencia vivida. Entonces, parémosle bola a nuestros hijos. Yo, como solemos decir con mi esposa, yo prefiero pecar de preocupado y de sobreprotector. Bueno, mi esposa es la terriblemente sobreprotectora, pero yo prefiero pecar de preocupado, sí, que pecar de menso. Yo les amo a mis hijos. Tratemos, por favor, tal como dice la palabra de Dios allí creo que es 1 Timoteo 5:8, si mal no recuerdo. Si me equivoco, me disculpa. De ser proveedores de nuestra casa. ¿Sí? La Biblia dice que el que no provee a la casa, y principalmente a los suyos, o sea, refiriéndose a la familia, es peor que un incrédulo, dice la palabra. Y cuando hablo de proveer, no estoy hablando únicamente de la parte económica, no estoy hablando solo de eso. Sí es una parte, pero no es todo. Es también proveerles de amor, de cuidado, de seguridad, de mantenimiento de sus almas y obviamente de la parte económica. La parte económica es lo de menos. Y no, pastor, usted está fajado en plata. No, estoy súper endeudado. ¿Y por qué digo que es lo de menos? Porque es una añadidura. Porque si busco el reino de Dios y su justicia, las cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Yo vengo de una escuela de vida, y mi esposa igual, en la que hemos tenido padres muy generosos, ¿no? Y claro, cuando uno es hijo, yo decía, qué chévere mi papá, ¿no? O sea, el guambra malcriado molesta, quiere moto, va y me compró una moto, y me compró de las mejores en esa época, de las más caras. Yo decía, yo quiero ser así. Y cuando me casé me di cuenta que no me alcanzaba ni para el pasaje. Y comencé a valorarle a mi padre. Decía, ¿cómo hizo mi padre? Que fue un obrero que llegó a 6º grado de escuela y tuvo 7 hijos y a los 7 nos dio, pero en exceso. Y yo profesional, distinguido y profesional, sí, con un hijo al principio. Y no sabía cómo socorrer. Y comencé a valorarle a mi padre. Dije, wow, es mi héroe. Increíble. Él no tuvo la oportunidad que él a mí me dio de estudiar y terminar una carrera universitaria, ¿sí? Pero con 6º grado de escuela que fue, y yo lo digo con un orgullo grandísimo, ¿sí? Con 6º grado de escuela fue un triunfador en la vida, ¿no? Increíble, increíble. Y comencé a valorarle, ¿sí? Le comento esto como una pequeña anécdota. Para los solteros y las solteras, que aprovechemos de nuestros padres, con los peros, defectos y equivocaciones que tenemos, que espero no sean deliberados. Yo me casé y al mes, le estuve llamando a mi papá a decir cuánto le quiero, cuánto le admiro y cuánto he aprendido de él. Y aquí en confianza le comento lo que pasó. Ella estaba jubilado. Y él pasaba con unos amigos en el centro de Quito que tenían una joyería, tenían estos amigos. Y yo al mes de casado me nació esto, ¿no? Digo, wow, qué increíble mi papá, yo nunca me imaginé, ¿no? Le llamo por teléfono desde la oficina, yo trabajaba, y le llamo, le digo, aló, fulanito, sí, ¿cómo está, señor fulano? ¿Cómo ha pasado? ¿Está por ahí mi papá? Dice, sí, ya le pongo. Dice, don Eduardito al teléfono. Se acerca a mi papá, dice, hola, mijo, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Esas eran las palabras de mi papá. Hola, mijo, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Digo, no, papi, yo solo le llamaba, no se reirá de esto, por favor. Digo, papi, yo solo le llamaba para decirle que le quiero mucho, que le amo mucho, que le admiro y que soy feliz de tener un papá como
como es usted. Nunca antes le había dicho algo así a mi papá. Le había dicho cosas fruto de las circunstancias, pero así, de la nada, decirle algo así. Nunca. ¿Sabe qué me contestó mi papi? Mijo, estás tomado. Porque no era nada común. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando salí de la casita a enfrentarme en el mundo con una esposa, todavía no había hijos, al mes de casado le digo. Sí, pero así es. Entonces los papás tenemos que ser proveedores de todo, de seguridad de nuestros hijos, proveedores emocionales para que ellos sean estables en ese sentido, ¿sí? Proveedores del tiempo que ellos requieran, aunque nosotros estemos cansados, póngale ganas. Estoy sembrando en mi hijo que me va a traer paz, alegría y satisfacción luego, ¿sí? Y obviamente proveedores materiales. Ya le digo, yo vengo de una escuela de extrema generosidad, ¿no? En el que yo no me acuerdo que en mi casa me hayan dicho que no. Y obviamente yo he tratado de hacer lo mismo a pesar de mis limitaciones, ¿sí? De no negarles a mis hijos, a mi esposa. Y me he endeudado y he cometido errores de buena fe y he comprado a 12 meses con 2 de gracia, ¿sí? Pero ha habido para pagar, porque Dios sabe que no he malgastado, que es fruto del amor, del cariño y de la atención que quiero darles a ellos. ¿Sí? Usted quiere decirme irresponsable, bien puede, pero Dios me ha ayudado en medio de mi responsabilidad. Y por último, ¿sí? Lo que les quería aclarar, dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? A veces hay esta duda, este poco entendimiento cuando dice, pero mi papá ha sido así de malo, equivocado, nos ha afectado, nos ha golpeado emocionalmente y hasta físicamente. Dice, ¿cómo le honro? Yo le voy a dar una partecita de un concepto que nos va a ayudar mucho a entender y aclarar el asunto, ¿sí? La honra es la retribución que se recibe de acuerdo al mérito. La honra es la retribución que se recibe de acuerdo al mérito. Eso quiere decir que a cada padre habrá distinto tipo de honra, porque hay un mérito de por medio. Y el mérito que uno lo hizo y que otro no lo hizo, o que lo tiene más o menos, o que lo hubo en exceso y que no hubo nada, obviamente será una justa retribución, ¿sí? Pero también en el concepto de honra está el guardar el respeto. Amén. Entonces, pastor, ¿cómo hago para honrar a los padres? Vea, a los que han sido buenos padres no es difícil, ¿no es cierto? Y hay que darle toda la honra, es decir, todo el reconocimiento y la retribución al mérito que han hecho, correcto, ¿sí? ¿Y quién no hizo mérito? Y quien más bien hizo malos méritos, por llamarlo así, que resulta contraproducente, pero para tener un entendimiento. Quien no hizo bien las cosas, quien falló en su condición de padre, quien nunca entendió la responsabilidad o no la entendió completamente, bueno, tendrá su retribución, pero con respeto. ¿Sí? Entonces, hay que respetarles porque son padres. Y la honra ya se la ha ganado cada uno. Que Dios nos ayude, insisto, que Dios nos dé sabiduría para que nosotros y nuestras familias marquemos la diferencia. La sociedad está perdida, confundida, equivocada, perversa, malvada, pero nosotros somos la iglesia y somos hijos de Dios, a marcar la diferencia. Y una vez más, que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y feliz día del papá. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará